El libro en el que vamos a reflexionar hoy personalmente me habla mucho, definitivamente. Porque si alguna vez te has preguntado si quisieras escuchar la voz de Dios, te aseguro que aunque la mayoría de veces decimos que sí, la realidad es que tal vez no nos gustaría escuchar la voz de Dios. Ya voy a explicar esto porque hoy vamos a estudiar 7 lecciones del libro de Jonás. Un libro con grandes enseñanzas para nosotros, pero que también nos muestran el gran carácter de nuestro Dios. Así que quiero compartir contigo estas lecciones porque estamos situados en una época muy convulsa para el pueblo de Israel. Nínive, que es a donde Dios va a enviar a Jonás, es una ciudad sanguinaria, es una ciudad terrible por sus males, por sus pecados, por la violencia que hay en ella. Y ahí Dios tiene algo que hacer y para eso va a enviar a su profeta. Vamos a descubrir en cada lección cómo Dios no solo quería tratar con Nínive, sino también con Jonás. Así que la primera lección es que la palabra de Dios nos confronta con nuestras carencias. Jonás capítulo 1, versos 1 y 2 dice así: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Sabe por qué me llama la atención este texto? Justamente porque cuando nosotros pensamos en escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, nosotros creemos que esta viene para darnos paz y consuelo, y todo se oye bonito, y para sentirnos bien en el corazón. Pero la realidad es que cuando Dios habla, nos confronta. Y esto se puede ver claro en la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, incluso en la experiencia del Sinaí, llegó a decirle a Moisés: ¿sabes qué? Habla tú con Dios, pero que Él no hable con nosotros porque no lo podemos soportar. Y creo que esta fue la experiencia del propio Jonás. Dios está hablando con Jonás. Jonás ya ha tenido esta experiencia. Dios ya le ha hablado a Jonás. Incluso ya le ha dado mensajes que Jonás ha querido predicar. Pero ahora el mensaje que le da a Jonás es un mensaje que le va a demostrar a él que algo le falta en su corazón. Y por eso necesita hacer lo que Dios le pide. Sí, claro que sí, necesita hacer lo que Dios le pide. Así que piensa en esto. Cuando Dios te habla, te va a incomodar porque te va a confrontar con tus carencias. Siempre será así. Si lo que tú estás escuchando solo te trae bonitos recuerdos y bonitos pensamientos, me lo pensaría mejor. Tal vez no sea la voz de Dios realmente. Y te vas a dar cuenta por qué a lo largo de este video. La segunda lección que encuentro es que, aunque hacer la voluntad de Dios es difícil, es peor no hacer lo que Dios nos pide. Mira lo que dice acá en el verso 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Y qué sucedió? Lo sigue narrando el texto: se levantó una tremenda tormenta a causa de que el siervo de Dios estaba huyendo de su deber. ¿Era difícil ir a Nínive? Sí, claro que era difícil. Te lo voy a poner solamente en cuestión de distancias, porque era difícil ir a Nínive, pero era más difícil lo que estaba haciendo Jonás: huir para ir a Tarsis. Aunque no se sabe exactamente la ubicación de Tarsis, algunos comentadores, y me voy a sumar a ellos, creen que Tarsis es España. Y te voy a poner las dimensiones en cuanto a las distancias que tenía que recorrer Jonás. Jonás, para ir a Nínive, debía recorrer 800 kilómetros. Definitivamente no estaba cerca. Pero tenía que ir a Nínive, recorrer todo ese camino, y era difícil porque Nínive era una ciudad sanguinaria. Sí, todo lo que quieras, podríamos estar justificando a Jonás, pero es más difícil no hacer lo que Dios pide. Para ir a Tarsis necesitaba al menos entre 3.000 y 4.000 kilómetros. Y encima, siendo que estaba haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios,
ahora se estaba enfrentando a los problemas que se materializan en una tremenda tormenta. ¿Acaso no hemos experimentado nosotros que cuando nos alejamos de lo que Dios espera de nosotros, todo lo que podemos cosechar son tormentas? Entonces, ¿por qué no hacer lo que Dios pide, aunque sea difícil? De todas maneras, siempre será lo mejor, porque el otro camino conlleva no solo más problemas, sino que Dios no puede estar con nosotros en esos momentos. Y aún así, aún con lo que acabo de decir, Dios todavía tiene misericordia. Pero concentrémonos todavía en Jonás. La tercera lección que encuentro en este libro es que debemos tener cuidado con nuestra conciencia adormecida. Mira cómo lo dice el texto. El verso 6 dice así: Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Lo que resulta es que hay una gran tormenta y mientras todos los marineros están tratando de aliviar la carga de la nave y seguramente bajando a la bodega a sacar cosas para tratar de manejar mejor la nave, ahora resulta que está Jonás dormido. Yo no sé qué sueño tan pesado tiene que tener alguien para que en medio de una tormenta en alta mar ni siquiera se dé cuenta de lo que está sucediendo. Yo tengo el sueño pesado, pero creo que en alta mar, en una tormenta, con el tropel de gente aliviando la carga, algo tendría que reaccionar, pero Jonás está dormido. Pero aunque esto es una aplicación muy literal del hecho de que Jonás está dormido, porque estaba dormido, creo que aquí hay una dimensión espiritual que debemos explorar. Él ya no está interesado en lo que le sucede a los demás. Ya no le preocupa lo que le sucede a los demás. Por eso simplemente se va a dormir. Si se hunde la nave, que se hunda. Él está huyendo de todas maneras. Y si se hunde y él se muere, finalmente Dios no puede trabajar con él. Así que para Jonás, su conciencia adormecida le hace pensar que pase lo que tenga que pasar, no me importa lo demás. Y qué triste es esto, porque si hacemos una aplicación espiritual para nosotros, ¿será que a veces estamos adormecidos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor y pensamos, total, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, a mí no me afecte y mientras no me afecte a mí, que suceda cualquier cosa, cuando en realidad tendríamos que estar preocupados por la salvación de las personas? La lección número 4 es que Dios usa también a los instrumentos imperfectos. Y esto es maravilloso, porque Jonás está huyendo de Dios. Y al huir de Dios, cualquiera podría decir, está descalificado. De hecho, yo descalificaría a alguien por eso, pero soy humano, así que gracias a Dios, Él no es como yo. Y Dios va a hacer algo maravilloso a través de Jonás. Cuando le preguntan a Jonás, ¿por qué ha venido esto? Y él les confiesa que está huyendo de Dios, los marineros se afligen. Pero aún esto funciona como un testimonio de quién es Dios. Y aún esto hace que los marineros conozcan a Dios. Verso 15 y 16 del primer capítulo. Dice así: Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, porque Jonás les había dicho, échenme al mar. Recuerda la conciencia adormecida de lo que hablábamos antes. Y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron sacrificios y le hicieron votos. ¿Sí? A pesar de Jonás, Dios pudo revelarse a estos pobres marineros que iban a aparecer con su siervo. Y aún así, Dios está usando a su siervo, porque si hay una lección que encontramos en la Biblia, en toda la Biblia, es que Dios no se rinde con nosotros, aun cuando hacemos las cosas como Jonás. Y por eso te digo que me identifico mucho con este libro. Me gusta pensar que a pesar de mí, Dios tiene misericordia. Y a pesar de mí mismo, Dios todavía ha podido alcanzar a otras personas, como lo hizo con estos marineros. Esto debe darnos esperanza, pero también debe alertarnos, debe ayudarnos a volvernos a Él. Tal vez en tu propia experiencia lo has sentido. A pesar de los errores que cometemos, Dios sigue teniendo misericordia. La quinta lección que encuentro en el libro de Jonás es que Dios siempre escucha nuestras oraciones.
En el capítulo 2, en el verso 1 y 2 dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. De nuevo aquí estamos viendo la gran misericordia de Dios, cómo Dios es tardo para la ira y grande en perdonar. Un ser humano, como nosotros lo somos de imperfectos, descalificaría la oración de Jonás, pero Dios la va a aceptar que Jonás ahora en el vientre del pez, cuando ha tocado fondo, lo busque, porque Dios está trabajando con Jonás, quiere ayudarle a superar sus carencias, la razón por la cual le envió el mensaje en primer lugar, y quiere que Jonás crezca espiritualmente y no lo va a abandonar. Así que ahora que Jonás está clamando a Dios, ahora Dios va a responder esa oración y va a obrar en su vida para que se cumpla el gran propósito que tiene para la vida de él y también para Nínive. Pero estoy concentrado en Jonás porque recuerda, si somos confrontados con nuestras carencias es porque Dios quiere que crezcamos y que las superemos. Así que ora con confianza. Tal vez has caído en un momento, en un bache espiritual y sientes que Dios no te va a escuchar. Tal vez te sientes como que estás dentro de un gran problema, como estar en el vientre del pez. Pero si clamas a Dios, Dios oirá, Dios responderá, Dios salvará. La sexta lección de este libro es que Dios nos repite las lecciones que necesitamos aprender. En el capítulo 3, verso 1 dice así: Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Otra versión dice al final, el mensaje que te he dicho. Porque si recuerdas, el primer versículo, los primeros dos versículos dicen que Dios le habló a Jonás y le dio el encargo de ir y proclamar un mensaje contra Nínive. Y aquí Dios no le cambia la tarea a Jonás. Dios le dice, ¿sabes qué, Jonás? Estamos de nuevo trabajando juntos, así que aquí está tu tarea. Ve a Nínive, como te lo dije la primera vez, y di lo que ya te dije que debes decir. Esta lección es importante porque nos muestra la gran paciencia de Dios para que superemos nuestras carencias. Siendo que nos va a confrontar con las cosas que nos hacen falta, Dios también va a poner los medios para que nosotros podamos crecer. Pero si como Jonás queremos rehuir esa situación, ese momento de aprendizaje, no te preocupes, Dios te va a repetir la lección las veces que sea necesaria. Así que ahora te hago la pregunta, ¿será mejor aprender la lección a la primera o esperarás a una segunda, una tercera o una cuarta vez? Porque en medio de todo eso, recuerda la tormenta que enfrentó Jonás. Es mejor tratar de hacer lo que Dios nos pide a la primera. Pero si tú eres como yo y ya te saltaste algunas lecciones y te ha tocado enfrentar las pruebas de esas faltas, de faltar a la clase y de no aprender la lección, pues debes saber que Dios tiene misericordia y te va a repetir la lección. Te la va a repetir las veces que sea necesario. Así que si tienes un problema en el trabajo y piensas que con cambiarte de trabajo vas a solucionar los problemas, piénsalo de nuevo. Tal vez lo que necesitas es enfrentar esa situación y aprender la lección. Tal vez tienes un problema familiar y crees que con alejarte de la familia todo se va a solucionar. Piénsalo de nuevo. Tal vez necesitas aprender la lección y debes enfrentar esa situación. Tal vez es un problema en la iglesia y algunos piensan, ¿saben qué? Me voy de la iglesia porque aquí solo hay problemas. ¿Crees que vas a encontrar solución en otro lugar? ¿Crees que cuando llegues a otra congregación, a otra iglesia, todo se va a solucionar? Aprende a solucionar tus problemas antes, porque Dios te va a repetir la lección las veces que sea necesario. Esa es la gran misericordia de Dios. Y la última lección que encuentro en este libro es que Dios cuida de toda su creación. Por eso Dios envió a Jonás a Nínive, porque quería darle la oportunidad a esta ciudad de arrepentirse. Dios no es un juez severo,
que está esperando el momento en el que cometemos un error para caernos con un rayo, con su justicia, tratando de solucionar los problemas de este mundo. Dios está trabajando por solucionar los problemas de este mundo, pero lo hace con paciencia, con amor. Su justicia se va a ejecutar, eso es un hecho. Pero cada día que pasa es una muestra del cuidado y la misericordia que Dios tiene por nosotros para que lo busquemos. Y esto se ve bien ejemplificado en el último versículo de Jonás. Aquí dice así, Jonás capítulo 4, verso 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Qué maravilloso es cómo termina este libro. Es una pregunta abierta para que nosotros nos preguntemos, ¿acaso no cuida Dios de toda su creación, incluyendo a los animales? Y si Dios tiene ese cuidado, ¿por qué nosotros nos vamos a poner en el plan de ser los jueces de los demás? Más bien, debemos llevarles la misericordia de Dios a esas personas que sí, tal vez como Nínive, no son las mejores personas, pero la pregunta es, ¿y yo seré la mejor persona? ¿Jonás era la mejor persona? En realidad Jonás también tenía que crecer, porque él pensaba que Nínive estaba perdida y que no merecía la misericordia de Dios. Y sin embargo, él estaba perdido y Dios le dio misericordia a él. Hoy tal vez debemos pensar en eso. ¿A quién tenemos que extenderle la misericordia? ¿A quién le vamos a mostrar que Dios le ama y que ama a su creación? Como hijos de Dios deberíamos ser los más interesados en cuidar de aquellos que nos rodean, de nuestras mascotas, de los animales, de la naturaleza, porque Dios tiene cuidado de todos. Gracias por acompañarme en estas 7 lecciones que hemos analizado brevemente aquí en el libro de Jonás. Hay muchas más lecciones, pero espero que estas puedan fortalecer tu vida. Que Dios te ayude y sí queremos escuchar la voz de Dios, pero si la escuchamos también debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Hasta la próxima, y si este video te ha gustado, por favor, dale un buen me gusta, compártelo, comenta, que estamos aquí para servirte.